Muy acertada la escritura al comienzo de este servicio. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Precisamente acabamos de regresar, nuestro pastor general, hermano Víctor Ruiz, y su esposa, mi esposa, su servidor. Estuvimos en lo que fue la convención y aniversario de la iglesia en Acapulco, Guerrero. Muchos se recuerdan, ese proyecto duró 7 años. Comenzó el 2005, terminó el 2013. Después de 9 años volvimos para estar con nuestros hermanos celebrando la convención de todos los hermanos de este concilio, Nuevo Pacto de Gracia en México, donde parte de mis hermanos, mis hermanos en carne, en sangre, son ministros y siervos del Señor allí. Y estaba pensando en el regocijo que pudimos tener, primero que nada, reunidos para adorar su nombre, dicen amén. Segundo, para oír palabra de Dios. Y tercero, precisamente, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, convivir con nuestros hermanos. Poder tener el gusto, la bendición de reencontrarme con hermanos y hijos de hermanos que eran niños, ahora son hombres y mujeres casados, ¿verdad? Pero que están allí todavía, precisamente disfrutando de esa cobertura que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, dicen amén. Y regresamos con bendición. Si es posible, el próximo domingo vamos a poner algunas fotos del evento y compartir con ustedes. Y la razón de mencionar esto es porque los que ya son locales y los que están llegando saben que nuestra iglesia no es una iglesia solo de 4 paredes, sino es una iglesia con un corazón misionero también, amén. Donde se apoya la obra en muchas partes del mundo y el más cerca es aquí México. Y vamos a continuar. Y no se olviden de orar por Cuba, dicen amén. Ayer entró un mensaje del pastor Vladimir diciendo que ya empezaron a construir o a escarbar lo que serán los cimientos. Ya están los hoyos para los cimientos de lo que será para las columnas de el lugar donde van a estar cobijados alabando el nombre del Señor. ¿Dicen amén? Así que oren por todo esto y disfruten de esto. Porque si bien es cierto hoy, la filosofía de mucho pueblo del Señor ha cambiado. Y en vez de decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, hoy parece que mirad cuán bueno y delicioso es mejor estar en el teléfono. Mucha gente ya no asiste a los cultos. Y no quiero lastimar a los que nos están viendo por teléfono, Dios los bendiga. Pero aquellos que pudiendo estar acá y no están, piénsalo. No hay mayor gozo que estar mano a mano, un abrazo con el hermano, con la hermana, ¿verdad? Y disfrutar de lo que somos. Porque si hay algo que el enemigo está haciendo en los últimos días es transquiversando la palabra y aparentemente mostrándonos un cristianismo livianito, ¿verdad? Y entre más lejos mejor. Pero recuérdese, separados del cuerpo, nada podemos hacer, dice el Señor. Así que, ¿cuántos le dan gracias porque somos una familia en Cristo? Dice el amén. Miembros los unos de los otros. Dele palmas al Señor, dele gracias. Al mencionar esto, queremos decirle a los hermanos que se abstienen ahora, no solo de asistir a esta congregación, pero a muchas otras, que es mejor estar en presencia, dicen amén, para juntos unificar todo lo que hacemos para el Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, pero también nuestros talentos. Es cierto, oyes la palabra por teléfono y síguela oyendo, Dios te bendiga. Pero no me digas que por teléfono puedes estar aquí dando la bienvenida. No me digas que por teléfono puedes ayudar a barrer el templo. No me digas que por teléfono puedes envolverte en las actividades del Señor. Va a haber una actividad en tu vida. El peligro es que se vas a enfriar. Separado del cuerpo, se secan los miembros. ¿Cuántos dicen amén? Así que oramos por todo el pueblo del Señor, aquí y en cualquier lugar que se ha acomodado a esta manera y que retornen a su lugar, a su rebaño,
donde el Señor le ha puesto. ¿Dicen amén, hermanos? Muy bien, pues reciban saludos de mi esposa. Ha llegado un poquito indispuesta con los cambios de clima, pero estamos bien, gracias al Señor. Siempre el cambio del calor al frío, pues este cuerpo, imagínense, siente, dicen amén. Pero gracias a Dios que el Señor nos da las fuerzas. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra en esta tarde? Quiero pedirle que mantenga su pensamiento abierto, su corazón. A veces perdemos la línea de pensamiento por distracciones que se nos vienen encima y no es bueno porque a veces no nos llevamos el paquete completo de bendición. Antes de continuar, quiero agradecer al Señor por todos los hermanos que sirven en esta congregación, a Dios y a ustedes. Los hermanos que predican el miércoles han estado haciéndolo muy bien. Mi hermano Juan, que ha predicado el domingo pasado, dicen amén. Y cada uno de los que colaboramos en esta iglesia, sirviendo, atendiendo, dando bienvenida, es decir, en todo el sonido, en las pantallas, bueno, dése usted cuenta que si toda esta gente quisiera servir aquí por teléfono, pues no los tuviéramos. Pero quiero pedirles un aplauso de gratitud a todos los presentes que llevan a cabo este trabajo en la iglesia local. Dios bendiga a todos. Muy bien. El capítulo 22 de Génesis, para los que quieren tomar notas, es un capítulo que les invito a leer durante los días siguientes, en el tiempo que usted pueda. Y es un capítulo que nos va a hablar de una de las experiencias más fuertes de Abraham, el siervo del Señor Abraham. Al mencionarle esto, voy a mencionar cosas y le invito a que no pierda ese pensamiento, esa línea de pensamiento, porque vamos a mencionar casos donde las criaturas que nacen, vamos a hablar de nuestros seres amados que se van, unos llegan y otros se van, pero mientras está ese transcurso de la vida, hay muchas experiencias a vivir. Y en ese vivir de la vida es que les quiero hablar conforme a la palabra del Señor. Cristianismo no es religiosidad, cristianismo no es teoría, cristianismo es una vida práctica, diario. ¿Cuántos dicen amén? Se vive, se llora, se goza, se tiene avances. A veces hay aparentes derrotas, pero solo son eso, aparentes derrotas. Porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero que mantenga su pensamiento y esa línea de pensamiento. Tome notas, algo que le recuerde. Y sin duda alguna el Espíritu Santo nos va a aclarar algo más. A través de los años, yo me doy cuenta de que se hacen de vez en cuando ciertas encuestas. Y regularmente, hablando en el ambiente cristiano, personas que hacen las encuestas están cuidando el crecimiento espiritual de los creyentes en Cristo Jesús. Y tratan de tener de alguna manera una forma de ver cómo avanzamos, si pasamos de un nivel a otro, si estamos entendiendo, si estamos comprendiendo, ¿verdad? Y la razón de intentar estas encuestas es para ayudarnos, ayudar a la misma gente a reflexionar en muchas de las áreas de nuestra vida. En una de las encuestas que leo y me doy cuenta es que preguntan a todos los creyentes, identifica qué áreas de tu vida son las que revelan tu crecimiento espiritual en el Señor. Curiosamente, la mayoría de personas que contestan a esto
Esa es la pregunta. Identifica qué áreas son las que te ayudan a crecer en tu vida espiritual. Asombrosamente, la mayoría de personas responden: identifico que el tiempo de dolor, de sufrimiento, las experiencias más difíciles son las que me ayudan a crecer. Y la mayoría de personas coinciden en esto. Y digo la mayoría, no el total, porque siempre va a haber personas que ni siquiera cuando se presenta el momento del sufrimiento, del dolor, ni siquiera quieren identificarlo, sino su primera reacción es correr, huir. Esto no es para mí. Entonces es asombroso pensar que el sufrimiento es algo que no está planeado en nuestras vidas. Y lo digo con respeto y lo digo con relación a mi vida. Yo hago planes como pastor, hago planes de descanso con mi esposa, hago planes en muchas áreas, nuestro negocio, vacaciones, usted nómbrele. Pero no es tan fácil hacer planes para el tiempo del sufrimiento. ¿Alguien ha hecho planes para sufrir el próximo año? Sin embargo, es un área muy descuidada. Y cuando vamos a la Biblia, entonces nos damos cuenta que deberíamos planearlo, no porque lo deseamos, no porque seamos masoquistas, sino porque debemos estar preparados para cuando se presente la situación. ¿Cuántos dicen amén? ¿O qué no el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones? Mas confiad, yo he vencido y vosotros también venceréis. Y mire que para aclararnos estas situaciones, el Señor usa personajes como David, como Abraham. Pero quiero hablarles solamente de Abraham y de una área muy importante. En el capítulo 22 de Génesis, vuelvo a repetirle, le ruego que lea esta semana los días que Dios le conceda hacer. Para Abraham hubo un momento muy difícil, y me estoy refiriendo exactamente cuando el Señor le pide a su hijo Isaac, y se lo pide para presentárselo en holocausto. Muchas personas han batallado con esta historia, han batallado y les ha causado un poco de confusión, puesto que si regresamos un poquito en la historia, Abraham era un hombre muy mayor, Sara su esposa también, y Dios le da una promesa que su descendencia será grande. Han pasado los días y los años para Abraham desde esa promesa del Señor. Ellos se rieron, tanto Sara como él se rieron, porque era un hombre de mucha edad. ¿Alguien se recuerda cuántos años tenía Abraham? ¿O Sara? Mucho más. Andaban cerca de los 100. Así que cuando vino esta promesa se rieron. El hecho de reírse nosotros como seres humanos de cosas que se nos hacen imposibles no es una risa mala. Simplemente nos reímos porque nos vemos frente a un espejo y decimos, bueno, de por sí ya traemos en nuestra vida que vemos muchas cosas imposibles. Acortando la historia, el tiempo pasa y viene el tiempo de nacer para Isaac. Abraham cometió errores. Y cuando pienso en Abraham, en David y muchos hombres de la Escritura, quiero recordarle esto. Ellos no fueron perfectos. Fueron similares a usted y a mí. Cometieron errores. Echaron mentiras.
Pero hubo un detalle muy importante. Siguieron caminando. Muy a pesar de nuestra condición humana y la condición humana de Abraham, de Sara, creyeron en la promesa de Dios. Y la forma en que vemos que creyeron es porque siguieron avanzando, la obediencia. En medio de faltas y de errores hubo obediencia. Y de pronto encontramos en este capítulo 22 de Génesis, cuando el Señor le pide a su hijo, su único hijo, le da instrucciones claras. Toma a tu hijo, tu unigénito hijo, y llévalo al monte Moriah. Allí te daré instrucciones. Es aquí donde le pido que ponga mucha atención, porque hablar del monte Moriah es hablar de un tiempo y experiencia que tarde o temprano pasaremos tú y yo, si no es que ya hemos pasado. Solo como un dato, para que mantenga su línea de pensamiento, el monte Moriah, donde el Señor mandó a Abraham y llevar a su hijo para presentarlo en holocausto a Dios, es el mismo monte que años después Cristo fue crucificado ahí. ¿Dicen amén? Todo esto, tome nota, porque recuerde que siempre mi propósito como pastor local es provocarlo a la lectura. ¿Dicen amén? Que lo confirme con la palabra. Y aquí es donde me quiero detener para tocar a tu razón, pero más que yo, el Espíritu Santo toque nuestras vidas. Hablar solo del monte Moriah es hablar de experiencias muy difíciles en cuanto a nuestra parte humana. Porque caminar rumbo a ese monte es donde Dios nos pide cosas que para nosotros son absurdas. Si nos vamos hasta el momento donde el Señor le dice la instrucción, sube a este monte, y Abraham obedece. Dice que 2 de sus criados iban con ellos, pero al llegar al pie del monte, ahí dejó a los criados y solo iban juntos Abraham y su hijo. Ahora, para esto recuerde también como dato de estudiar. Mencioné que al principio Abraham y Sara se rieron. Pues gózate, porque cuando nació Isaac, precisamente su nombre significa risa. Un dato para estudiar y meternos un poquito más en la palabra. ¿Dicen amén? Así que estamos viendo desde el lugar donde sale con su hijo, camina por ese monte o por ese valle, y no es hasta el pie de Moriah donde deja los siervos y ahora suben los dos, y Abraham sabe a dónde va. El Señor no anda con rodeos, se lo dijo inmediatamente cuando usted lee el capítulo 22, toma a tu hijo y llévalo para que me lo presentes en holocausto. ¿De qué estamos hablando? Sacrificarlo. Ya en palabras muy chuscas nuestras, para matarlo. Estas son las cosas que chocan con nuestra vida humana, con nuestros límites, porque inclusive usted está mirando a este personaje con su hijo y él tiene en su mente, en su corazón, en ti serán benditas las naciones, pero tu descendencia será como las estrellas, como la arena en la orilla del mar. Y la descendencia viene precisamente por ese hijo, por Isaac. Y ahora, llévalo y preséntamelo en el holocausto. Te lo voy a decir algo así un poco rudo. Matar la promesa. ¿Cuántos me están entendiendo?
Señor, ¿y lo que dijiste? Pero no hay ninguna escritura donde Abraham cuestione a Dios. Él simple sigue caminando. Pero a ti, para mí, nos cuesta mucho cuando el Señor nos mete en una escuela, en un proceso de tiempo. Caminar rumbo a Moriah significa muchas veces caminar en las tinieblas. A veces no entendemos ni vemos lo que está pasando. Pero recuerda cuando David dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. En otras palabras, aquí lo importante es seguir caminando hacia adelante en la dirección que Dios nos marcó. Pero como nosotros somos muy dados a ver para creer, batallamos con eso. Quiero recordarles que Abraham está registrado en la Escritura y aún el libro de Hebreos está registrado como uno de los hombres de fe. ¿Cuántos dicen amén? Aún en la Biblia se le nombra al padre de la fe. Así que espero que abra su corazón y esté pensando, no era perfecto, pero era un hombre como usted y como yo que pasó situaciones difíciles, pero siguió caminando. No dejó ver si había duda, no dejó ver que cuestionara, pero lo que sí dejó ver es una fe, porque continuaba en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Y de esto se trata, tener fe y obediencia a Dios, aún en medio de aquello que no vemos. Recuerde que Hebreos mismo nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Dicen amén? Por eso cristianismo es una vida de fe. No andamos por vista, andamos por fe. Le creemos a Dios. Y por eso Dios, en su poder glorioso, en su soberanía, manifiesta su poder, cambia vidas, transforma vidas, regulariza nuestro matrimonio, cambia a nuestros hijos, nos trae paz. El Espíritu Santo nos muestra un horizonte diferente y sentimos una dirección y por sobre todo paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La fe es algo que está basada en el Hijo de Dios, no es nuestra propia fe. Así que caminar en medio de la confusión, aún resistir las situaciones en medio de dudas. ¿Alguien ha tenido dudas alguna vez? ¿No batallamos? Claro que batallamos. Una de las grandes experiencias de mi vida es vivir aquí con ustedes 20 años pidiéndoles oren por mi hijo Salomón. ¿Cuántos se recuerdan de mi hijo Salomón? 20 años sin ver a mi hijo en casa. 20 años donde mi hijo no vio crecer a sus sobrinos. No vio nacer a algunos sobrinos. 20 años donde no aparecen las fotos. Pero nos movíamos mi esposa y yo en la dirección creyéndole a Dios. Lloramos, sí, muchas veces. Es que Dios va a permitir tu camino a Moriah en algún momento. Para tu servidor hemos caminado varios Moriah. ¿Dicen amén? Posiblemente ahora estés caminando en un rumbo a Moriah, pero acuérdate, no importa que sigue caminando, sigue obedeciendo. Dios no trabaja con la lógica, Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que caminar. Caminar rumbo a Moriah es que Abraham se acompañó de 2 de sus siervos, pero hay un punto donde ellos se quedan y solo, y la Biblia recalca, ahí iban juntos, él y Isaac nada más. Y te estoy hablando donde en ese caminar hay una soledad.
No hay nadie más. En el primer tramo iban los criados de Abraham, pero en el último tramo no había nadie, solo ellos dos. Y te estoy hablando de la soledad, que tenemos que caminar más de alguna vez donde nadie está. Por eso me llama mucho la atención los que se reparan del cuerpo de Cristo, la iglesia, los que ya no quieren estar unidos. Ojalá que no sea tarde cuando la soledad llegue. ¿Dicen amén? Esto no es un reclamo para nada de lo que voy a decir. Absolutamente estamos aquí para servir y para obedecer al Señor y servir a su pueblo. Y es un privilegio, dicen amén. Pero te digo esto como pastor, he presentado niños, los he visto crecer, los he visto casarse, algunos me ha tocado casarlos. Y a veces hasta oficiar funerales. Pero cuando te menciono esto, te menciono porque hay personas que se han retirado del cuerpo de Cristo, de sus congregaciones, se mantienen lejos. Pero nace una criatura y entonces vienen, pastor, me lo presenta. ¿Cuántos me están entendiendo? Y claro que sí. Claro que sí, presentamos a la criatura. Hay otras personas, y con mucho respeto lo digo, que no asisten a sus lugares, pero llaman al pastor para oficiar el funeral de algún familiar. Y lo hacemos, dicen amén. Hay soledad que gente escoge voluntariamente, separados, retirados. Pero finalmente, como dije al principio, tú y yo no planeamos el dolor, pero la vida sí, y nos sorprende y se mete en nuestros planes. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha sorprendido el sufrimiento? ¿Lo esperábamos? Pero llega, dicen amén. Pero glorioso el momento, porque dice el Señor que ante todas estas cosas somos más que vencedores. David dice, y los que confían en Él no serán avergonzados. Pero va a haber momentos de por sí, aún siendo cristianos, de soledad en el camino a Moriah. Hay situaciones en la vida donde tenemos que caminar ese camino. Hay tantas áreas. De pronto, personas oramos por alguna necesidad. Y pasan días, semanas, meses, y parece que no hay respuesta. Y pareciera que Dios no nos escucha ya. Entonces, también hay ese momento de caminar a Moriah con oraciones no contestadas. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que seguir, hay que seguir. Hace poco alguien me preguntó sobre el testimonio de un muchacho que estaba a punto de morir, creado en los altares de Dios, pero la música de afuera le ganó y se fue al mundo a tocar. Y andando allá vivió experiencias difíciles y en una pelea un día en un evento fue apuñaleado 7 veces, en la espalda y de frente. Y su mamá, una sierva del Señor, una hermana pastor. Esto lo estoy compartiendo porque lo viví, conocí a esta familia, conocí a esta sierva del Señor. Me tocó estar en su congregación compartiendo algunas veces. Pero lo que me llamó la atención es que su hijo se descarriló y se descarriló. Y ahora estando en esta condición, le avisan a su madre, está muriendo tu hijo. Así que ella viene, llega al hospital, ve la situación. Los médicos han decidido que no lo van a tocar porque tocarlo es acabarlo más pronto. Está muy hecho daño por dentro. Con esas 7 puñaladas está hecho pedazos. Y solo lo dejan que muera en paz, tranquilo. Pero antes de que
muera, llega su mamá finalmente a verlo. Imagínese una madre. Qué dolor para una madre ver a un hijo, dicen amén, en una condición como esta. Sin embargo, aunque ya le habían dicho a ella, pase para que se despida y es todo, no hay más nada que hacer. Por supuesto, el corazón de una madre viene hecho pedazos, pero antes de entrar a la puerta al lugar donde está su hijo, se detiene y toma fuerzas y dice: Señor, en tu nombre, mi hijo tiene que verme como lo que soy, fuerte en ti. Y después de una pequeña oración entra firme. La hermana Chayo ya está con el Señor. Pero es asombroso cuando está allí y el muchacho la reconoce y le dice: mamá, ora por mí, me estoy muriendo. Y ella se le queda viendo y pareciera que es una mala madre porque lo ve y le dice: sí, ya miré que te estás muriendo. ¿Me pides que ore por ti? Sí. No. Yo ya no voy a orar por ti. Toda la vida he orado por ti. Ahora te toca a ti orarle a Dios. Tú sabes cómo. No eres un niño, eres un hombre. Te toca a ti. Dio la vuelta a la hermana Chayo y se fue. Claro, salió nomás unos cuantos pasos de la habitación y ya sabrán: ay, Dios mío, ay, Padre mío, gracias que me diste la fuerza. Pero su hijo no la vio doblegarse, sino esa actitud fue con un propósito: te toca, tú y Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Tan pronto ella salió, el Espíritu Santo estuvo moviendo las palabras en su hijo, y entonces este muchacho empezó a hablar. Estaba esperando a mamá. Me llama mucho la atención esta mujer, esta experiencia, porque hay madres que adoran y aman tanto a sus hijos que no pueden ver la maldad que hay en ellos. Y por eso les dejan muchas veces desenfrenarse. Pero Dios bendiga a las mamás que saben guardar su lugar. ¿Dicen amén? Me tocó ver otra ocasión, otro caso donde una familia está sufriendo por las conductas perversas de alguien, miembro de la familia, y todos llorando, preocupados, y un día aparece después de meses, y estaba yo presente cuando entra aquel hijo, y ve a su mamá, y viene a abrazarla, y viene llorando, por supuesto, sabe que lo que ha hecho es terrible, pero qué tremenda, otra lección de mi vida. Estas son las cosas que Dios me ha permitido recoger en el camino. Me asombró cuando aquel muchacho agarra a su mamá y quiere refugiarse solo como mamá, y aquella madre cristiana lo abraza así, pero le baja los brazos y le dice: híncate, hijo, pídele perdón a Dios, y empieza a orar por su hijo. Un solo acto que el Espíritu Santo usa para tocar a las personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque a veces el hijo o la hija quiere estar bien contigo nada más. Mamá, te quiero, te amo, no pasa nada, olvídale. ¿Cómo dicen que para mamá cuervo no hay hijos malos? ¿Algo así dicen? Si alguien se recuerda, recuérdemelo, ya no me acuerdo cómo es. Pero para una madre no hay hijo malo, hablando secularmente. Pero para una madre que ama y teme al Señor y que toda su vida ha luchado, ha dado ejemplo como esta, fue asombroso ver que sí lo abraza, pero le quita las manos y le dice: híncate, hijo, pídele perdón a Dios, vamos a orar juntos. Esto pasó con este joven también. Te toca a ti. Es decir, no le des la vuelta. Estás en una soledad. Es necesario encontrarte con Dios. Solo quiero decirles que en lo que sea hasta el día de hoy, este joven vive y vive para la gloria de Dios. Hace algunos 20 años vino aquí a la capilla a visitarnos. No sé de él, pero creo que hace unos años alguien me mandó sus saludos de por ahí del norte. Sigue sirviendo al Señor. Asombrosamente, Dios le dio la oportunidad de vida. Se retiró y se mantiene en el Señor. Pero estoy hablando de que ese camino de Moriah nos va a tocar.
Las experiencias del dolor, del sufrimiento, nos guste o no, nos transforman a todos. No siempre para bien, a veces para mal. Porque tú conoces y yo conozco tanta gente que una experiencia les amargó la vida. Y están allí todavía. Tú hablas con ellos después de 20, 30 años y todavía lloran por el momento, la situación, y siguen aferrados a algo que no tiene sentido y que se sigue acabando su vida. Todo lo que tú te puedas imaginar lo vivió Abraham. Sin cuestionar, sin quejarse. Llega hasta el punto donde tiene que preparar todo. Y lo sacude una voz. Imagínese, Isaac lleva la leña cargando él. Lea bien la escritura, el capítulo 22 de Génesis. El muchachito lleva la leña. Y cuando están subiendo al monte, el mismo muchachito le habla: Padre, Padre mío. Dice Abraham: heme aquí. No es la palabra, mi hijo, sí, dime, ¿en qué te puedo servir? Y afirma Isaac: papá, aquí está la leña y el fuego, pero ¿y el cordero para el holocausto? Yo quiero invitarte a que nos metamos en esos momentos. ¿Qué está pasando en la mente de Abraham? Si en ese hijo está la promesa de multiplicar, y ahora Dios le está diciendo: entrégamelo en holocausto. Y ahora el mismo niño le pregunta: papá, contesta: Dios proveerá el cordero para el holocausto. Ahora, agarra el puñal. Antes del puñal agarra al niño, lo amarra, lo pone en el altar del holocausto. Lo ata, dice la Biblia, lo amarra. ¿Tú tienes idea o te puedes imaginar todo lo que está pensando Abraham? No era un superhombre, era un hombre como tú y como yo. Pero está caminando y está obedeciendo. Y levanta el puñal. Y ya está. Aquella carita que le alegró los días en su nacimiento. La promesa de Dios. Y ahora él mismo tiene que acabarlo. Y está por culminar su obediencia. Cuando va a bajar el puñal, la voz de Dios: Abraham, detente. No le hagas daño. Y a la espalda de Abraham, ahí estaba trabado un animalito, ¿eh? Y ya fue y lo trajo y quitó a su hijo y puso el animal y el sustituto tomó el lugar. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso le aclaré que más tarde, después, el sustituto de nuestro lugar fue Cristo en el mismo monte. ¿Cuántos dicen amén? Hay un ejemplo glorioso allí de enseñanza en lo que Dios hace. Nuestra lógica no lo entiende, pero Dios tiene un propósito. Si tú lees el capítulo 22, dice exactamente que Dios probó a Abraham. ¿Cuántos levantan su mano? ¿Estarían dispuestos a que Dios nos pruebe? Amén. Dios bendiga las manos que se levantan. ¿Qué les dije? Que el dolor y el sufrimiento no se planea, ¿verdad? Y la mayoría no lo queremos. Por eso el cristianismo para muchos sigue siendo difícil. No es que Dios nos va a quitar la vida de esa manera. No es que Dios va a hacer algo que no entendamos. Dios nos prueba, pero hay un propósito definido. Pero nunca ha sido agradable.
el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, cuando vemos la Escritura y vemos a tantos hombres de Dios en la Biblia, te vas a dar cuenta que todos pagaron un momento de Moriah. Moisés cruzó su desierto, tuvo su desierto, dice el amén. Y entre él hubo otros, pero no lo cruzaron. Perdieron el camino en ese desierto. Su mismo hermano Aarón fue seducido por la congregación. Aarón y Hur, sacerdotes. Mientras que Moisés está hablando con Dios, el pueblo les pone presión, ceden y terminan fabricando el becerro de oro. ¿Quién se recuerda? Entonces, no todos queremos el sufrimiento. Más de alguna vez lo eliminamos, le huimos. Pero te tengo buenas noticias. Dios tiene un propósito siempre. Lo que sucede es que nuestra sabiduría está limitada. Y como está limitada, nos cuesta entender. Pero el mantenernos lejos, el aislarnos, el no meternos en la palabra y entender que hay que caminar, entonces no aprendemos. Déjeme darle una escritura, Santiago capítulo 1, versos 2, 3 y 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Escuche bien, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, si aunque os falte cosa alguna. Y si usted sigue leyendo este capítulo 1 de Santiago, y ahora aclara: y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Entonces, cuando estamos en situaciones difíciles, lo que la Biblia nos saca es de la lógica y nos dice: estás sufriendo, estás pasando, pues ten por sumo gozo ese momento. ¿Por qué? Porque Dios tiene algún propósito, dice el amén. Dios tiene un propósito. La prueba de vuestra fe es que en sí no es el sufrimiento lo que nos va a transformar, sino el tipo de fe con que soportamos el sufrimiento y nos mantenemos caminando. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que Dios prueba nuestra fe. La fe produce paciencia. Pero también, además de tener la paciencia, dice pues algo más. Mas la paciencia tenga su obra completa. Es que cuando estamos con paciencia en algo que estamos siendo procesados, tenga su obra completa. Es decir, cómo estamos reaccionando, qué estamos haciendo mientras sucede esa prueba. Sería bueno que una de las cosas que busquemos para crecer nuestra vida al diario en el Señor es identifiquemos las pequeñas pruebas y nosotros mismos procesémonos y démonos cuenta si estamos avanzando o no. Y le voy a dar un dato pequeñito. Un hermano viaja en avión y quiere preparar su mensaje. Y está hablando de un creyente, ¿eh? Quiere preparar su mensaje mientras está el vuelo corriendo. Ya ve que hay vuelos de varias horas. Él dice: no, pues cuando llegue allá ya estoy listo con mi tarea, gloria a Dios, todo muy contento. Sorpresa, se sube al avión y identifica su asiento. Gózate, le toca en medio de 3 personas. Así que él llega y pues están vacíos, pero se sienta en el que le toca. Al ratito llega una señora con un bebé en brazos y una niña como de 5 años.
y la niña de 5 años a su derecha, la señora a la izquierda y el bebé. Ya saben para dónde voy, ¿verdad? ¿Alguien ha viajado donde hay niños en los aviones? Y él quiere empezar, pero todavía ni empieza y ya está renegando. ¿Cómo me voy a concentrar con estos niños, con este? Y dice que está orando, pero ya la paciencia, todavía ni empieza la prueba de la paciencia y ya está desesperado. Empieza el bebé a llorar. Y los bebés en el avión sienten el cambio de la altura en los oídos. Empiezan a llorar, se empiezan a inquietar. Y él tratando de que no, nada está pasando, trata de concentrarse, ve ahí su laptop y empieza y acá, pero acá está el bebé. Y él, ay Dios mío, y apenas empieza y se acerca a la niña. ¿Qué está haciendo? Es como decir, pues ¿qué no ves? Escribiendo. Pero como es cristiano, tiene que modificar. Estoy escribiendo un libro. ¿Quién se ha topado con niños así? ¿Y qué va a decir el libro? ¿Y por qué? ¿Y para qué? A ese punto él ya está para explotar. Ahora le estoy compartiendo esto porque es la sinceridad de alguien que conoce al Señor y que sabe que hay que tener paciencia. Así que ahí la paciencia no tuvo su obra completa. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo sé que el Espíritu Santo te está recordando otras cosas tan simples. No el camino de Moriah, sino cosas sencillas donde hemos explotado con cualquier cosa. Hasta en la casa. Ay, mujer, esta sopa está fría. A veces golpean los platos. Aquí no, en otros lugares donde he andado, ¿verdad? Cuando las hermanas planchaban, mira, no le quedó la rayita bonita, vuélvelo a planchar. Son tantas cosas tan pequeñitas donde yo les invito a que nos procesemos. ¿Cuántos dicen amén? Mira, prueba tu paciencia en el tráfico. Nadie dijo amén. Voy a repetirlo. Empiece probando su paciencia en el tráfico. Ahora voy a pedir levanten la mano todos los que manejan. Son muchas más manos de los que dijeron amén. Caímos, ¿se da cuenta? Entonces, lo que yo te quiero animar es que hay un propósito de Dios. Nuestra vida entera, nuestra fe, nuestro cristianismo será probado. Y la Biblia es clara, Dios probó a Abraham. ¿Cuántos creen que nos quiere probar a nosotros también? Seguro que sí. ¿Para qué? ¿Para descalificarnos? No, para darnos sabiduría. ¿Qué no acabamos de leer? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Mas tenga la paciencia su hora completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si somos no aprobados, está el verso 5. Y si alguno tiene falta de sabiduría, si por falta de sabiduría no actuamos bien, pues pídala a Dios, te la dará y sin reproche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta que nuestro Dios es tan maravilloso? Nos pone pruebas, pero no para descalificarnos y tirarnos por allá, no sirves, sino para ayudarnos a mejorar siempre nuestra vida. ¿Cuántos se gozan? Génesis 22:2. Abraham respondió al Señor, heme aquí cuando el Señor le habló, y es aquí cuando el Señor le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Asombrosamente, uno de los montes que yo te diré. Muy similar la frase a, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré.
No le dice el lugar correcto todavía. Las primeras palabras son suficientes para que Abraham le crea a Dios y siga caminando. ¿Cuántos queremos seguir caminando? Sí, va a haber momentos difíciles. Yo quiero decirte que el sufrimiento, no podemos decir que no tenemos a veces dudas o preguntas. ¿Cuántos cristianos tienen momentos difíciles? Hay dudas, hay preguntas. ¿Soy el único? ¿Verdad que tenemos? Pero eso no significa que no servimos. Dios nos ama. Precisamente su palabra la usa para que sigamos siendo perfeccionados. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Para eso es la casa de Dios. Para eso son los siervos de Dios. Para darnos enseñanza, predicación. Para ser cada día construidos en nuestras vidas espirituales. Y finalmente que el Señor logre sus propósitos en nuestra vida. Así que damos gracias a Dios por su palabra. El nombre de aquel monte lo llamó Abraham, Jehová proveerá. Está en el capítulo 22 de Génesis, verso 14. Y yo quiero decirte que todavía hay un monte de provisión para ti y para mí. Monte Calvario proveyó para nosotros y sigue proveyendo. ¿Cuántos dicen amén? Jehová sigue proveyendo a través de Cristo. Y por esa razón la Escritura siempre tiene una enseñanza desde que abrimos su palabra. Sí, va a haber momentos que estamos caminando y sientes que hay un abandono de Dios, pero hay que seguir caminando. Tener fe no significa que no tengamos dudas o preguntas, pero sí significa que que nos mantengamos obedientes y siempre caminando adelante. Va a haber momentos de soledad, va a haber de todo, pero yo te quiero decir, la palabra es viva y eficaz y Dios siempre tiene un final glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Es posible que todavía no nos toque vivir un momento difícil. Y de hecho va a haber personas que te van a desanimar. Porque no saben lo que es caminar rumbo a Moriah. Y caminar rumbo a Moriah, ese monte de dolor, de sacrificio, simplemente es obedecer a Dios y encontrar respuesta gloriosa de nuestro Padre soberano. ¿Dicen amén? Donde se rompe la lógica, se rompen las expectativas humanas y se muestra el poder, el amor y la gracia de Dios para la humanidad. Cualquier situación de la que estamos pasando, amigos y hermanos en la distancia, no temas, camina en medio de cualquiera que sea la situación. No olvides, hay una oferta de un cristianismo ligero, cero sufrimiento, comodidad, todo sobre la mesa. Jamás va a ser procesada de tu crecimiento espiritual. Es a través, Cristo mismo aprendió la obediencia por el sufrimiento y Él mismo tomó nuestro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Inclina tu rostro ahí donde estás y dale gracias. Y si te encuentras, como dice Santiago, en una situación difícil, donde hay preguntas, hay dudas, no lo dices, pero está en tu corazón, en tu mente. Dice que tengamos por sumo gozo en situaciones así. Porque nuestra fe en Cristo Jesús, en la roca inmovible de los siglos, esa fe nos va a mantener en paciencia y podremos ver el fruto, el resultado, la manifestación de Dios en cualquier área que sea. Hay muchos padres y madres, y mi respeto para ellos, que no han podido tener hijos. Pero hay otros que de pronto
Dios les concede tener una criatura y se alegran los primeros días y se gozan. La risa de un bebé en casa, oiga, me llena todos los espacios. Bendice, hace feliz la familia. Pero imagínate que de pronto el Señor dice, dámelo. Esas son las cosas que a veces nos hacen temblar. Por supuesto que el caso de Abraham no es el caso para todas las familias, pero sí es el caso de obedecer a Dios y no nos amarguemos la vida. Lo que Dios decida es correcto, es perfecto. Él siempre tiene la razón. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios toca nuestras fibras más sensibles y todo lo que quiere es hacernos pensar, reflexionar. Sigue caminando tu Moriah, si es que estás en él. Y si no ha llegado, prepárate, afirma tu fe y está dispuesto a ver la respuesta gloriosa de Dios. Inclina tu rostro. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor. Tu palabra nos enseña tantas cosas, Señor, tan sencillas y tan profundas, que nada tienen que ver con la lógica, sino con tu soberanía, con la dirección de tu Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, a tus siervos, tus siervas, todos los que estamos pasando alguna situación de esta. Señor, que esa fe produzca esa paciencia que necesitamos para ver el fruto, el resultado, así como el labrador trabaja la tierra, la siembra, espera la lluvia, pero también desde que empezó a trabajar está mirando por fe el fruto, está mirando el día en que va a recoger los frutos. No está pensando en el dolor, el sufrimiento, el sudor, el trabajo tan difícil. Está mirando por fe los frutos. Casi los acaricia y los espera. Esa fe produce paciencia. Señor, te pedimos eso en la vida de cada creyente siempre, para esperar siempre en ti. Deposito tu palabra en la vida y en los corazones, Señor. Tu pueblo local y en la distancia, bendícelos. Y permítenos mantenernos allí caminando, obedeciendo, aunque a veces no entendamos. Si duele, se llora, pero tú tienes galardón, tú tienes respuesta. Dice tu palabra que enjugarás nuestro llanto. No habrá más dolor, no habrá más tristeza. Gracias, Señor. Nos despedimos de esta reunión, Señor, con tu bendición. Y permítenos seguir caminando de frente, con el rostro en alto, porque esperamos en ti y no seremos avergonzados. Nos vamos con tu bendición. Bendícenos el resto de este día. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Estamos despedidos. Disfrute allí el compañerismo al salir con los hermanos. Gócese, no es por teléfono, es en persona, compartiendo un momento con los hermanos. Dios les bendiga.